agua. Y agua es lo que queremos, agua es lo que necesitamos. Como también necesitamos a Pau Rosales que venga aquí a contarnos de qué va a hablar, y la tenemos ahora sentada a la mesa en el estudio. Y es un gusto recibirte este sábado. Ay, muchas gracias, Betito. Gracias a todos. Bueno. Y un beso a Seba, que hoy no está, pero qué alegría tenerte ahí en la conducción, Betito. Sí, no se alegren tanto, porque va a volver Seba. Sí, claro. Como todos los... Suena también. serrucho. Como todos los grandes vuelven, ya lo dijo una vez el loco Gatti, los grandes siempre vuelven. Bueno, él va a volver también. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué ahí nos también. trajiste hoy, Pau? Bueno, querida? Hoy traje para conversar con ustedes una decisión que tomó el gobierno argentino y que empezó a sonar ahí en el 2025. En febrero de 2025 surge un comunicado de prensa de la oficina del presidente. ¿Buena decisión? Como cada una de las decisiones que pensamos Listo. acá del gobierno argentino. No hace falta decir ni Listo. sí ni no, ni blanco ni negro, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Pero vamos a tratar de explicar por qué no es una buena decisión. Entonces les contaba, así historizando un poco hacia atrás, en febrero de 2025 sale un comunicado de prensa de la oficina del presidente que dice que el gobierno de Javier Milei decide retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud como Estado miembro. Esa noticia quedó ahí como boyando entre tantas otras que nos vienen golpeando durante este gobierno, y recién en mayo de este año, hace poquito más de un mes, surge la ratificación de esa noticia a partir de la Organización Mundial de la Salud, que dice que efectivamente acepta el cese de la membresía de Argentina como Estado miembro. ¿Cuáles son las razones que esgrime el gobierno para decir nos corremos de la Organización Mundial de la Salud? El gobierno dice que durante la gestión de las decisiones que se tomaron en la pandemia por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud tuvo una gestión muy mala y que además considera que hay como una influencia de determinados estados que no permiten que otros estados sean independientes para la toma de decisiones. Vamos a revisar qué es lo que impacta, cómo impacta esta decisión del gobierno argentino sobre nuestro país. Para eso tenemos que pensar qué es la OMS y de qué manera interviene y actúa. La Organización Mundial de la Salud es un organismo que depende de las Naciones Unidas y que fue creado con el fin de coordinar y liderar distintas acciones de promoción de la salud, prevención de las enfermedades y sobre todo coordinar acciones frente a las emergencias sanitarias. En este marco surge en 1948, tiene su sede en Ginebra, Suiza, y desde ese momento hasta mayo de 2026 tenía 194 estados miembros. Para tomar todas estas decisiones y para gestionar un montón de acciones, la OMS cuenta con un presupuesto. ¿De dónde sale ese presupuesto? Tiene dos tipos de contribuciones. Las contribuciones señaladas, que son las que hacen los Estados miembros y que se estimaron por acuerdo y consenso de las mesas de primera participación a partir de un cálculo entre el PBI y la cantidad de población que tiene cada uno de los países. Y la segunda forma de contribución son contribuciones voluntarias que tienen que ver con el ámbito privado, donde distintas empresas de algunos países en particular toman la decisión de financiar ciertos programas que son convenientes para cada uno de esos países. Entonces, en este sentido, ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud con ese presupuesto? Primero, investiga. Está formada por una comunidad científica internacional que justamente científicos que forman parte de esos estados, que formulan acciones de investigación y bajo las que obtienen distintos datos, distinta información bioestadística que les permite diagramar planes de acción. Es decir, que nunca las propuestas de la Organización Mundial de la Salud están basadas en opiniones, sino en un recorrido científico que implica estudiar cada país, qué características tiene, pero además conocer con profundidad cuestiones vinculadas a la emergencia de ciertas enfermedades que son nuevas o reemergentes y que en este contexto de cada vez mayor pobreza hay muchos casos. Nosotros hablamos en la última columna, por ejemplo, de la reemergencia del sarampión y en este sentido, frente a acciones como, por ejemplo, el Mundial que está transcurriendo hoy, la OMS toma decisiones y hace recomendaciones
que implican decirle a los países miembros, estaría bueno que suceda esto. Perdón, decís lo del mundial, ¿por qué? Por la circulación de la gente que se traslada. Exacto, justamente porque Argentina es un país que tiene una alta tasa de circulación, que tiene muchos aeropuertos, puertos. Esto genera una conexión entre distintos países que, por ejemplo, en este caso particular, tienen una alta circulación de sarampión. Claro. Entonces estamos muy expuestos, sobre todo con nuestra baja en la tasa de vacunación, a que esas enfermedades lleguen con mucha facilidad. Entonces el rol de la OMS ahí, ¿cuál es? Decir, esto es lo recomendable. Tienen que trabajar fuertemente en que esto suceda para prevenir que eso sea un problema nuevo en este país. Eso es muy importante porque la OMS es un organismo de asesoramiento técnico. Eso quiere decir que elabora recomendaciones para que cada Estado miembro decida si las cumple o no. Y al salirse de la OMS, la Argentina queda sin que le lleguen esas recomendaciones. ¿Cómo funciona? Exacto. No forma parte de las discusiones para tomar esas decisiones, porque esas decisiones no son verticalistas, sino que son horizontales. Todos los países miembros participan con personas capacitadas para estar en esas mesas de discusión, para conocer y producir esos datos sobre los cuales se toman esas decisiones, y a partir de ahí interviene en la decisión de adherir a esas recomendaciones o no, pero haciéndose cargo de la no adherencia o sí adherencia. Es como te salís de la suscripción de un canal de cable que no sabés qué está pasando en el cable. Exacto, te enterás. La OMS está allá elaborando con un montón de información que viene de otros países. De todos, y menos ellos, vos. Claro, y ellos elaboran las medidas, porque lo hablamos al principio del programa. La OMS, cuando fue el COVID, dijo y se contradijo o fue cambiando, pero en el momento, ¿por qué? Porque era algo nuevo. Total. Entonces a eso le debe servir al gobierno para decir, mirá las cosas que decían, pero no lo hacían con una falta de responsabilidad, al revés, estaban probando, y ahora nos quedaríamos sin toda la información que están pensando la OMS para decirnos hagan tal o cual cosa. Totalmente, y sin la investigación propia en el territorio, que no quiere decir que no exista, porque Argentina tiene una comunidad científica vasta y súper cualificada para poder elaborar planes de acción, pero que están basadas únicamente en nuestro territorio, en un momento en que la ciencia y la tecnología están profundamente desfinanciadas. Entonces Eso implicaría una reducción en la posibilidad de miradas globales e intervenciones que tengan que ver con la colaboración de una comunidad científica internacional, ¿no? Claro. Entonces, frente a esto, yo les decía que es importante quedarnos con el dato y con la previsión de que la Organización Mundial de la Salud es un organismo de asesoramiento, porque no es quien toma las decisiones, elabora las recomendaciones y después cada Estado decide cómo implementa las políticas públicas para que esas recomendaciones se puedan concretar. Y lo decide en función de la información de los mismos Estados miembros. Exactamente. Claro. Entonces, este argumento que esgrime el gobierno de Javier Milei diciendo nos vamos porque no somos soberanos para decidir, no tiene nada de correcto cuando entendemos que es un organismo de asesoramiento y no un organismo de decisión. La responsabilidad es de cada Estado. No te obliga. No te obliga ni puede sancionarte tampoco, porque eso no está en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuáles son los efectos de corrernos de ese lugar? Fundamentalmente tienen que ver con una palabra, que es la reducción, con una palabra no, con un concepto, que es la reducción en el acceso. En el acceso a un montón de cosas, en el acceso a la información, en el acceso a poder recibir insumos médicos que se organizan como parte de estas campañas de acompañamiento a las distintas enfermedades, en el acceso a la comunidad científica internacional, en el acceso a la posibilidad de reducir la desigualdad, porque claramente todas estas políticas que nos perdemos de tomar decisiones comunitarias hace que el impacto sea siempre sobre el que menos tiene, no sobre el que todavía hoy puede pagar una medicina prepaga o acceder a una consulta privada, sino sobre todos aquellos que dependen de esa política pública para que la vacuna pueda estar disponible para vacunarse, por ejemplo. Entonces, lejos de constituirse como un acto de soberanía sanitaria, es un acto de aislamiento que nos ubica en un lugar otra vez de absoluta dependencia de las decisiones de personas que no tenemos
la tranquilidad de que estén decidiendo con toda la información necesaria para gestionar una política pública de calidad, ¿no? Entonces, otra vez estamos en un problema. Claro, con el agravante de que la medicina está todo el tiempo, es un conocimiento dinámico donde aparecen nuevas enfermedades, se combate de una u otra manera, y ahí nos quedamos, ahora fue. Totalmente, Beto, y ahí retomando lo que vos decías antes respecto de la pandemia particularmente, y que es lo mismo que ocurre con cualquier emergencia de una enfermedad, la investigación se va construyendo en la medida que esa enfermedad va evolucionando, sea una enfermedad nueva o sea una enfermedad como la gripe, por ejemplo, que no es para nada nueva, pero que todos los años necesita de revisiones estadísticas y de investigación científica para entender desde qué lugar se puede intervenir de una mejor manera, ¿no? Claro, sí, Entonces, estamos en un problema en el que, así como en otras decisiones que toma el gobierno de Javier Milei, nos deja afuera de la comunidad que necesitamos establecer para estar más protegidos. Sí quiero aclarar algo, y es que desde el Ministerio de Salud lo que se informó es que la Argentina iba a seguir participando en la Organización Panamericana de la Salud, que eso garantizaría el acceso a ciertos programas, pero que la Organización Panamericana de la Salud también depende de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos en una cadena. Claro. Lo que me parece que ahí sucede es que hay una forma de enfocarse fuertemente para transmitir un mensaje algo tranquilizador, pero sin contar toda la información, como pasa con otras cuestiones, ¿no? ¿Por qué se decide salirse? ¿Cuál es la excusa y si sabés cuál sería el motivo real? Y el motivo tiene que ver justamente con lo que decíamos hace un ratito. Ellos evalúan que el gobierno de Javier Milei evalúa que la gestión durante la pandemia por COVID-19 no fue buena, y nos instó a una cuarentena que eterna, produjo claro, muchas más consecuencias negativas que positivas. Que podemos estar de acuerdo o no con esa definición, pero que también, como decía Beto, fue tomada en el marco de ir viendo qué pasaba con esa enfermedad, y que fue tomada por nuestro gobierno y no por la Organización Mundial de la Salud. Y salvó muchas vidas. Y salvó muchas Porque es vidas. contrafáctico decir que estuvo mal. Totalmente, Claro, ni hablar. Es Porque, con menos con todo lo que se hizo para evitar las muertes, si no se hubiera hecho eso, hubieran habido más muertes. Yo no creo que menos. Totalmente. Así que bueno. Bueno, son decisiones que nos pesan y sobre las que no tenemos intervención directa. Por eso la intervención a largo plazo como ciudadanas y ciudadanos es pensar en que estas decisiones que toman gobiernos de estas características tenemos que evitarlas a través del voto, ¿no? Nos quedamos con eso subrayado con fluo resaltado, porque Remarcado. votar no es inocuo, muchachos Totalmente. y muchachas. Y, Bueno, y tampoco puede ser una decisión cada 4 años o cada 2. La democracia, ¿no? Totalmente. Tendría que ser de ver si nos involucrarnos salvamos o no, claro. todo el claro. todo. Ni hablar. Bueno, y que hay muchos. ciertos- Perdón. y que hay ciertos temas que no tendríamos ni que estar hablando. Ay, o sea, totalmente. eso es. Sí, Para sí. mí me parece como que... Que eso tiene que estar dado ya. Claro, por sentado, como el ya alimento, está, claro, listo. Así es. Muchísimas gracias, Gracias Pau, a por ustedes. traernos esto de la OMS y para reflexionar. Para reflexionar, nos Siempre quedamos nos con la dejas consigna. algo para reflexionar. Es bien de docente eso, ¿viste? Sí, Tarea, vos sos reflexionar. gran docente, que cuando los docentes entran al laberinto, mamita querida. Bueno, nos vamos una tanda. Tanda tema, y creo que último bloque. Último bloque y vemos si podemos tener una... Ya está, confirmadísimo, Beto. Vendela, Listo. vendela, Beto, vendela. José Lepere, militante de Almirante Brown, organizador del evento del 9 de junio en San José 1111, que estuvo muy bueno. De eso vamos a hablar con él. Ya venimos.